Sáquenla de aquí. No quiero verla nunca más en mi propiedad. La empujaron. No fue un accidente. No fue un malentendido. Fue público. Fue frío. Fue calculado. Doña Carmen cayó de rodillas sobre la tierra seca de la hacienda que había cuidado durante 30 años. 30 años. El polvo se levantó alrededor de ella mientras los trabajadores bajaban la mirada. Nadie habló. Porque el nuevo heredero, Alejandro Montemayor, acababa de dejar algo claro. La hacienda ya no pertenecía al pasado, y el pasado era ella. Pero lo que Alejandro no sabía, lo que absolutamente nadie sabía, es que la mujer que acababa de humillar frente a todos no era solo la antigua administradora, era la razón por la que esa hacienda seguía existiendo. Y cuando descubras lo que Carmen guardó durante 3 décadas, vas a entender por qué esa tarde no fue el final. Fue el principio. Si alguna vez te han hecho sentir reemplazable, invisible o vieja, quédate. Porque esta historia no termina en humillación. Termina en intervención divina. Y cuando el cielo decide responder, no hay apellido poderoso que pueda detenerlo. Antes de que la vieras arrodillada en la tierra, tienes que entender quién era Carmen, porque no era la vieja administradora, no era la empleada antigua. Carmen era la primera que se levantaba y la última que apagaba las luces. A las 4:30 de la mañana, cuando el cielo todavía estaba gris y el gallo apenas se aclaraba la garganta, ella ya estaba de pie, no por obligación, por costumbre. Se amarraba el cabello con un pañuelo sencillo, se ponía su falda larga de algodón y caminaba descalza hasta el patio para sentir la tierra húmeda bajo los pies. Decía que así podía escuchar cómo estaba la hacienda. Y no era una frase bonita, era literal. Sabía cuándo la tierra necesitaba descanso. Sabía cuándo una vaca estaba inquieta antes de parir. Sabía cuándo un trabajador estaba triste aunque dijera que todo estaba bien. Pero, lo más importante, ella sabía guardar silencio. Hace 30 años, cuando el antiguo dueño enfermó y las deudas comenzaron a ahogar la propiedad, muchos se fueron. Los proveedores exigían pagos, los bancos amenazaban, los vecinos murmuraban que la hacienda no sobreviviría el invierno. Pero Carmen se quedó cuando no había salario, se quedó cuando tuvo que vender sus aretes de oro para comprar alimento para los animales. Se quedó cuando su propio hijo le pidió que se fuera con él a la ciudad. Y ahí es donde quiero que me escuches bien. Porque cualquiera puede amar cuando hay abundancia. Pero quedarse cuando todo se está cayendo, eso es otra cosa. Ella no se quedó por dinero. Se quedó porque creía que ese lugar tenía alma. Durante años hizo más que administrar. Negoció con bancos. Convenció proveedores. Escribió cartas que nadie más sabía redactar. Aprendió números sola por las noches, con una lámpara vieja y un cuaderno cuadriculado. Pero cuando la hacienda finalmente se estabilizó, nadie lo recordó, porque el antiguo dueño murió, y los herederos crecieron lejos, estudiando en el extranjero. Y cuando Alejandro regresó, elegante, preparado, lleno de títulos, vio edificios, vio tierras, vio ganado, pero no vio a Carmen. Vio una mujer mayor con manos ásperas, y decidió que era parte del pasado. Lo que él no sabía es que cada árbol sembrado en los últimos 20 años tenía una historia con ella. Cada trabajador que seguía allí era leal por respeto a ella. Cada rincón que parecía firme estaba sostenido por decisiones que ella tomó cuando nadie más quiso hacerlo. Y aquí está lo que está en juego. Si Carmen se va, la hacienda pierde memoria, pierde raíz, pierde equilibrio. Pero Alejandro cree que solo está modernizando. Y cuando alguien confunde dignidad con debilidad, la caída suele ser más fuerte. Porque el cielo observa y el cielo no olvida. La reunión fue convocada al mediodía. No en la oficina, no en privado, en el patio central de la hacienda, donde todos pudieran ver. Trabajadores, capataces, cocineras, incluso algunos proveedores que habían llegado esa mañana. Alejandro estaba de pie sobre la escalinata principal, con traje claro, gafas oscuras y un discurso preparado en la mano. Carmen estaba abajo, sin micrófono, sin papeles, solo con su libreta vieja pegada al pecho.
Hoy comienza una nueva etapa, dijo él. Modernización, eficiencia, orden. La palabra orden sonó como sentencia. Explicó que reduciría gastos, que eliminaría costumbres innecesarias, que la hacienda debía dejar de funcionar como un rancho sentimental. Algunos asintieron, otros no entendían. Pero entonces miró directamente a Carmen, y ahí cambió el tono. Y eso incluye cambios en la administración. Silencio, un silencio espeso. Con todo respeto, continuó. Necesitamos gente preparada, no personas que aprendieron sobre la marcha. Algunos bajaron la mirada, porque todos sabían que hablaba de ella. Carmen no respondió, pero su mano apretó la libreta. 30 años aquí no significan competencia, añadió él. Significan resistencia al cambio. Una risa breve se escuchó entre los nuevos asesores que lo acompañaban. Pequeña, pero suficiente. Eso fue lo que rompió algo en el aire, porque no era solo despedirla, era invalidarla, frente a todos. Y aquí es, donde el conflicto se vuelve personal. Alejandro no solo quería eficiencia, quería demostrar poder. Y para hacerlo, necesitaba un ejemplo. A partir de hoy, dijo levantando la voz, la señora Carmen queda relevada de sus funciones. Un murmullo recorrió el patio. Ella levantó la mirada, no con rabia, con incredulidad. Se le dará una compensación adecuada, continuó él sin mirarla, y se le agradecen los años de servicio como si hubiera sido una empleada más, como si no hubiera hipotecado su vida allí, pero Carmen habló. Y cuando lo hizo, no gritó. Eso fue lo más incómodo. ¿Puedo decir algo? Alejandro dudó. Pero accedió, confiado. Breve, dijo. Ella avanzó un paso. El viento movió su pañuelo. Cuando su padre enfermó, yo firmé los acuerdos con el banco. Cuando la sequía arruinó las cosechas, yo negocié los plazos. Cuando usted estaba estudiando en Europa, yo dormía en la oficina revisando números para que esto no cerrara. No era un reproche, era un recordatorio. Pero Alejandro respondió con frialdad. Y por eso se le agradece. Pero los tiempos cambian. Eso fue lo que la humilló. No el despido. La indiferencia. Porque el desprecio duele más que el grito. Entonces ocurrió algo peor. Alejandro extendió la mano hacia uno de sus asistentes. Le entregaron un sobre. Aquí está su liquidación. Lo sostuvo en el aire sin acercarse. Ella tuvo que subir los escalones para tomarlo. Cada paso pesaba. Cada mirada quemaba. Y cuando lo tomó, él soltó la frase que nadie olvidaría. A veces hay que soltar lo viejo para que el futuro crezca. Eso fue el golpe final. Porque lo viejo era ella. Y ahí están los stakes. Si ella acepta en silencio, la historia termina ahí. Pero si hay algo más, si hay algo que él no sabe, entonces esta no es una despedida, es una provocación. Carmen bajó los escalones lentamente. El sobre temblaba en sus manos, pero no por miedo, por decisión, porque mientras todos creían que estaba derrotada, ella sabía algo que ninguno imaginaba. Esa noche, cuando abrió la caja metálica que guardaba bajo su cama, el cielo comenzó a moverse. Esa noche la hacienda estaba extrañamente silenciosa. No era un silencio normal. Era ese silencio que aparece cuando algo está a punto de romperse. Carmen caminó hasta su pequeña casa al fondo del terreno. No lloró en el trayecto. No se permitió ese lujo, porque sabía que, si empezaba, quizá no podría detenerse. Entró, cerró la puerta, se sentó en la orilla de la cama. Y ahí dejó caer el sobre. No lo abrió, porque el dinero no era lo que pesaba. Lo que pesaba era la traición. 30 años no se despiden con un sobre. 30 años no se resumen en una firma. Pero entonces hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Se arrodilló, no por derrota, por conversación. Señor, susurró, tú sabes que yo no me quedé por ambición. Tú sabes por qué aguanté. El cuarto estaba oscuro, apenas iluminado por una lámpara pequeña. Pero en ese momento, algo cambió. No fue un estruendo. No fue un milagro visible. Fue una presencia, una sensación cálida detrás de ella, como si alguien estuviera de pie a su espalda.
Carmen no volteó, porque lo reconoció. La paz. Y cuando abrió los ojos, la lámpara titiló suavemente. No por falla eléctrica. Por confirmación. Porque cuando el cielo responde, no siempre grita. A veces susurra. Entonces recordó. La caja. La caja metálica que llevaba 30 años bajo la cama. Se inclinó. La sacó con cuidado. El metal estaba frío. Pero lo que guardaba dentro ardía en memoria. La abrió lentamente. Dentro había documentos, cartas, un cuaderno viejo y un sobre sellado que nunca había entregado. Todo comenzó 30 años atrás. Cuando el padre de Alejandro, don Esteban Montemayor, estaba al borde de perderlo todo. Los bancos ya no esperaban, los proveedores no confiaban, y fue entonces cuando Carmen hizo algo que nadie supo. Vendió la única herencia que tenía, una pequeña parcela que su padre le dejó en el pueblo. No lo anunció, no lo publicó, no pidió reconocimiento. Con ese dinero pagó la deuda más urgente y firmó un acuerdo privado con don Esteban, un acuerdo que él insistió en dejar por escrito. Si la hacienda se salvaba, ella tendría participación legal en las acciones. Pero don Esteban murió meses después. Y los herederos nunca revisaron los archivos antiguos, porque creían que todo estaba bajo control. Pero no estaba bajo control, estaba bajo cuidado. Y aquí es donde la historia cambia. Carmen tomó el documento principal. Sus manos temblaban, no de miedo, de destino. En ese momento, una ráfaga suave movió la cortina. No había ventanas abiertas, pero el aire se volvió ligero. Y por primera vez desde 1900, el mediodía, Carmen sonrió, porque entendió algo. No fue humillación, fue activación. Alejandro creyó que estaba cerrando un ciclo, pero estaba abriendo uno que no sabía manejar. Y aquí viene lo más fuerte, porque no se trata solo de que ella tenga derechos legales. Se trata de que el cielo permitió la humillación para exponer la arrogancia. Porque cuando el orgullo crece demasiado, necesita un espejo. Y Dios suele usar a los invisibles para sostenerlo. Carmen cerró la caja. No para esconderla, sino para proteger el momento correcto. Porque la justicia apresurada pierde impacto. Pero la justicia divina llega exacta. Esa misma noche, mientras Alejandro celebraba con sus asesores en la casa principal, algo comenzó a desordenarse. Un proveedor canceló un contrato inesperadamente. Un empleado clave renunció sin explicación. Un sistema de riego presentó fallas técnicas. Pequeñas cosas, pero suficientes para inquietarlo. Y mientras él fruncía el ceño revisando reportes, Carmen dormía, con una calma que no había sentido en años. Porque cuando entregas tu dolor arriba, no necesitas pelear abajo. Y lo que Alejandro descubrirá al amanecer, no solo cambiará la hacienda, cambiará su nombre en la historia. El amanecer llegó más frío de lo habitual. No era invierno, pero el aire se sentía distinto. Alejandro no había dormido bien. Los reportes de la noche anterior seguían en su mente. Un proveedor cancelado, un sistema fallando, 2 empleados que no respondían el teléfono, pequeñas cosas, pero suficientes para incomodarlo. Salió al balcón de la casa principal con el café aún caliente en la mano, y entonces lo vio. A lo lejos, caminando hacia el patio central. Carmen. Con paso firme, sin prisa, sin miedo. Eso lo irritó más de lo que quería admitir. Porque alguien despedido debería verse derrotado. Pero ella no parecía despedida. Parecía decidida. Bajó las escaleras rápidamente. Cuando llegó al patio, ya varios trabajadores estaban reunidos. No por convocatoria. ¿Por intuición? Carmen llevaba la caja en sus manos. Alejandro cruzó los brazos. Pensé que habíamos terminado ayer, dijo con frialdad. Ella lo miró directo a los ojos, por primera vez sin bajar la vista. No. Ayer usted habló. Hoy me toca a mí. El silencio fue absoluto. Ella abrió la caja lentamente, sacó el documento principal, lo extendió. Esto fue firmado por su padre. Cuando la hacienda estaba en quiebra.
Alejandro rió, una risa breve, defensiva. Mi padre no. Firmaba cosas sin consultarlo conmigo. En ese entonces, usted tenía 10 años, respondió ella con calma. Eso cortó la risa. El abogado de Alejandro, que había llegado minutos antes, tomó el documento. Lo revisó. Volvió a revisar. Su expresión no cambió, y aquí es donde el suelo empieza a moverse. Señor, dijo el abogado en voz baja. Esto es legal. Alejandro sintió que algo se le escapaba del control. ¿Legal cómo? Ella posee participación accionaria significativa. No puede ser despedida, técnicamente. Es copropietaria. Un murmullo. Recorrió el patio. Los trabajadores se miraron entre sí. No por morbo, por justicia. Pero lo más fuerte aún no había ocurrido. Porque mientras el abogado hablaba, el cielo comenzó a nublarse. No con tormenta, con densidad. El viento levantó polvo, suave alrededor del patio, y en ese momento, una de las antiguas campanas del establo, que llevaba años sin funcionar, sonó. Sola. Un sonido claro, profundo, inconfundible. Todos voltearon. No había nadie cerca. Alejandro frunció el ceño. ¿Quién hizo eso? Nadie respondió. Porque nadie lo había hecho. El viento aumentó ligeramente. Pero no era caos. Era dirección. Y entonces ocurrió. Un rayo de luz atravesó las nubes densas justo encima del patio. No sobre Alejandro, sobre Carmen, iluminándola desde arriba. No como espectáculo exagerado, como confirmación silenciosa. Los trabajadores lo vieron, algunos se persignaron, uno murmuró, «Dios mío». Carmen no levantó los brazos. No lloró. No gritó. Solo cerró los ojos un segundo. Porque reconoció esa sensación. La misma de la noche anterior. Presencia. Alejandro sintió algo nuevo. No rabia. No incredulidad, inseguridad. Porque por primera vez, entendió que no estaba peleando contra una mujer mayor, estaba enfrentando algo más grande que su apellido. El abogado habló otra vez. Si ella decide ejercer su derecho, usted tendría que rendir cuentas de todas las decisiones recientes. Eso cambió el juego, porque ahora los stakes eran claros. Si Alejandro insiste en su arrogancia, puede perder el control total, pero si reconoce el error, podría salvar algo. Carmen tomó aire y habló, no para humillar, no para vengarse. Yo no guardé esto para quitarle nada. Lo guardé para proteger lo que su padre amaba. Pausa. Pero ayer usted confundió humildad con debilidad. El viento se calmó. La luz seguía sobre ella. Y el cielo no permite que la dignidad sea pisoteada para siempre. Alejandro bajó la mirada. No, por derrota, por impacto, porque entendió algo que nunca le enseñaron en la universidad. El poder no es herencia, es responsabilidad, y cuando se usa mal, se desmorona. La campana volvió a sonar, una vez más, suave, como cierre. Carmen cerró la caja. No con triunfo, con propósito. Esto no termina aquí, dijo mirando a todos. Esto apenas comienza. Y mientras el sol terminaba de elevarse sobre la hacienda, Alejandro comprendió algo que jamás olvidaría. Humillar a quien el cielo protege tiene consecuencias. Alejandro no estaba dispuesto a perder. No después de haber regresado con títulos, contactos y planes de expansión, no frente a sus inversionistas, y definitivamente no frente a una mujer que él consideraba del pasado. Pero esa mañana, algo cambió dentro de él. No fue arrepentimiento, fue desafío, porque cuando alguien orgulloso se siente expuesto, no reflexiona, ataca. Esa misma tarde llamó a su abogado en privado. Encuentra la forma de anular ese documento. El abogado dudó. Es sólido. Está firmado, notariado y registrado. No es improvisado. Eso lo irritó. Entonces busca un vacío, y ahí comenzó la guerra silenciosa. Pero aquí está el problema. Alejandro no entendía que no estaba enfrentando solo un papel. Estaba enfrentando 30 años de decisiones hechas con sacrificio. Y cuando intentas derribar algo construido con lágrimas, el precio suele ser alto. Esa noche, mientras revisaba contratos en su despacho, recibió una llamada.
Uno de los principales compradores de ganado cancelaba el acuerdo anual, sin explicación clara. Eso fue el primer golpe. Pero no el último. Porque lo que viene ahora no es casualidad, es consecuencia. Y cuando el cielo decide mover las piezas, lo hace sin pedir permiso. Alejandro pensó que podía controlar la narrativa, pero olvidó algo. Los trabajadores no le eran leales a un apellido, le eran leales a Carmen. Y cuando el capataz principal, Julián, entró a su oficina esa mañana, su expresión no era la de siempre. Señor, varios empleados quieren renunciar. ¿Por qué? Porque sienten que esto ya no es una hacienda, es una empresa fría. Eso lo enfureció. Pues que se vayan. Pero cuando alguien orgulloso dice que se vayan, no siempre calcula el costo. En 3 días perdió 5 trabajadores clave. Uno de ellos manejaba el sistema de riego. Otro era quien negociaba discretamente con proveedores cuando había tensiones. Pequeñas piezas, pero fundamentales. Y aquí es donde aparece la traición. Uno de sus nuevos asesores financieros, contratado semanas antes, comenzó a retrasar pagos estratégicamente, sin consultarlo. ¿Por qué? Porque veía inestabilidad. Y donde hay inestabilidad, hay oportunidad para aprovechar. Alejandro comenzó a notar algo extraño. Cuentas desordenadas, transferencias tardías, promesas incumplidas. Cuando confrontó al asesor, éste respondió con frialdad. Yo no vine por sentimentalismos. Vine por rentabilidad. Esa frase le recordó algo. Era exactamente lo que él había dicho sobre Carmen, pero ahora estaba del otro lado. Y eso lo incomodó. Esa noche, solo en la casa principal, el viento volvió a levantarse. Las ventanas vibraron ligeramente. Los caballos en el establo estaban inquietos, y por primera vez, Alejandro sintió miedo. No superstición, incertidumbre, porque todo lo que había intentado controlar empezaba a escaparse. Mientras tanto, Carmen no celebraba, no manipulaba, no conspiraba, solo observaba. Y aquí está el giro, porque el cielo no, solo defiende. También expone. El asesor financiero fue descubierto desviando fondos hacia una empresa vinculada a su cuñado. No fue casualidad que el banco revisara las cuentas justo esa semana. Fue activación. Y cuando Alejandro recibió el reporte oficial, entendió que había estado confiando en la persona equivocada. Pero el golpe más fuerte vino después. Un incendio pequeño comenzó en uno de los almacenes esa madrugada. No devastador, pero simbólico. El fuego fue contenido rápidamente, sin daños graves, pero suficiente para encender rumores. Algunos trabajadores comenzaron a decir que la hacienda estaba maldita. Otros decían que era advertencia. Alejandro no creía en señales, pero esa noche soñó. Soñó con su padre. No como recuerdo dulce, sino firme, mirándolo, sin palabras, solo con una mirada que decía, escucha. Se despertó sudando. Y por primera vez desde que regresó, dudó. Porque el problema ya no era Carmen. El problema era su orgullo. Siempre hay una última batalla. Alejandro no iba a pedir ayuda. No todavía, porque admitir que necesitaba a Carmen sería aceptar que se había equivocado. Y él no estaba preparado para eso, así que eligió otra estrategia, silenciarla. No con violencia, con presión. Mandó llamar a Carmen a la oficina principal. No al patio. No frente a todos, en privado. Eso ya decía algo. Ella entró con paso firme. No llevaba la caja. No la necesitaba. Alejandro estaba de pie junto al escritorio. No la invitó a sentarse. Podemos resolver esto de manera sencilla, dijo sin rodeos. Colocó un nuevo sobre la mesa, más grueso, más tentador. Compra de acciones, pago inmediato. Usted se retira oficialmente, y yo tomo control total. Carmen lo miró en silencio. No el sobre, a él. ¿Eso es lo que cree que vale mi vida aquí? La pregunta no fue agresiva, fue directa. Eso lo incomodó. Es negocio, respondió él. Nada personal.
Pero sí era personal, porque cuando conviertes sacrificio en transacción, estás deshumanizando la historia. Ella dio un paso hacia el escritorio, no tomó el sobre. Su padre nunca habló de negocio cuando estaba al borde de perderlo todo. Habló de confianza. Alejandro apretó la mandíbula. Mi padre murió por confiar. Demasiado. Eso salió más fuerte de lo que esperaba. Y ahí entendemos algo nuevo. El orgullo de Alejandro no es solo arrogancia, es miedo. Miedo a fracasar como su padre. Miedo a perder lo que heredó. Pero en lugar de sanar eso, lo convirtió en dureza. No voy a vender, dijo Carmen con calma. No para que usted repita errores más caros, eso lo enfureció. ¿Errores? Yo estoy profesionalizando esto. Está vaciándolo de alma. Silencio. Pesado, denso. Y entonces, Alejandro cruzó la línea. Usted no es indispensable, eso fue más cruel que el despido, porque atacaba identidad. Pero Carmen no respondió con rabia, respondió con verdad. Nadie lo es, pero algunos somos necesarios en el momento correcto, y aquí es donde el suspenso se intensifica. Esa misma tarde, el banco llamó nuevamente. Línea de crédito congelada temporalmente. ¿Por qué? Porque el reporte del asesor deshonesto había generado auditoría interna. Sin liquidez, los pagos urgentes no podían ejecutarse. Sin pagos, los proveedores no entregaban. Sin entregas, la producción se detenía. Pequeña cadena. Gran efecto, Alejandro. Sintió que el suelo se movía. Intentó contactar inversionistas. 2 no respondieron. 1 pidió garantías adicionales. El teléfono dejó de sonar. El despacho, que antes parecía símbolo de poder, ahora se sentía vacío. Y entonces ocurrió algo que no pudo ignorar. Las luces del despacho parpadearon, 1 vez, 2 veces. Luego, se estabilizaron. Él respiró hondo. Se dijo que era coincidencia. Pero al mirar hacia la ventana, vio algo. En el patio, Carmen hablaba con varios trabajadores. No levantaba la voz. No conspiraba, solo escuchaba. Y mientras ella hablaba, una brisa suave movía las hojas de los árboles alrededor, pero no tocaba el centro donde estaba ella. Como si el aire respetara su espacio. Eso lo estremeció. Esa noche, la crisis se intensificó. El sistema de riego volvió a fallar, pero esta vez no era técnico. Era falta de mantenimiento acumulado por decisiones de ahorro que él mismo ordenó. Decisiones rápidas, sin consultar experiencia. Intentó resolverlo. No pudo. Llamó a especialistas externos. Demasiado tarde. Y en medio de la tensión, volvió a soñar. Su padre estaba de pie en el establo, antiguo, señalando algo. No hablaba. Solo señalaba la tierra. Al despertar, Alejandro no sabía por qué, pero caminó hacia ese lugar al amanecer. El establo estaba vacío. Viejo, olvidado. Y allí, en una pared lateral, encontró algo que nunca había visto, una placa pequeña de madera, con una frase grabada por su padre años atrás. La hacienda no se sostiene con dinero. Se sostiene con lealtad. Eso lo golpeó. Porque él había intentado comprar lo que se construyó con fidelidad. Y por primera vez, la posibilidad de haber estado equivocado dejó de ser amenaza. Y comenzó a ser verdad. Pero aún no estaba listo para rendirse, porque antes de la humildad, el colapso no llegó con explosión. Llegó con silencio. Esa mañana el banco envió la notificación oficial, línea de crédito suspendida indefinidamente hasta que concluyera la auditoría. Eso significaba algo muy simple. Sin efectivo. Sin liquidez. Sin margen. Alejandro leyó el correo 3 veces, pero la tercera vez ya no estaba enojado. Estaba inquieto. Intentó llamar a sus inversionistas principales. 1 pidió esperar. Otro dijo que el mercado estaba inestable. El tercero simplemente no contestó. Ahí entendió algo que jamás había considerado. El apellido abre puertas, pero no sostiene estructuras. Esa misma tarde,
Uno de los establos más antiguos comenzó a llenarse de humo. No fuego descontrolado. Humo espeso. Rápido. Los trabajadores corrieron. Gritos, agua, confusión. Alejandro también. Corrió. Y mientras el humo salía por las ventanas del establo, escuchó algo que le heló la sangre. Un caballo estaba atrapado. El más antiguo. El que su padre siempre cuidó personalmente. Intentó entrar, pero el humo lo obligó a retroceder. Tosió. Sus ojos ardían, y por primera vez en semanas, no pensó en control, pensó en pérdida. ¡Alguien ayude!, gritó, pero el miedo paraliza, y cuando el miedo paraliza, alguien tiene que avanzar. Carmen llegó corriendo, no preguntó, no acusó, no recordó la humillación, entró, sin dudar, el humo la envolvió. Los trabajadores gritaron su nombre. Alejandro sintió el pecho apretarse. Segundos eternos. Demasiados. Y entonces ocurrió. El viento cambió. No fuerte. No violento. Preciso. Una ráfaga entró por el lado opuesto del establo, levantando el humo hacia arriba como si alguien lo estuviera despejando. Una línea clara se abrió dentro, lo suficiente para ver, lo suficiente para respirar. Carmen apareció sujetando las riendas del caballo. Tranquila. Firme, el animal salió sin resistencia. Como si también sintiera algo distinto en el aire. Cuando ambos cruzaron la puerta, el humo comenzó a disiparse. No por agua, no por cubetas, por dirección. Los trabajadores lo vieron. Alejandro lo vio. Y no había explicación lógica. No fue tormenta. No fue ventilación natural. Fue intervención. Carmen salió cubierta de ceniza, pero intacta. Alejandro se acercó. Quiso hablar. Pero las palabras no llegaron, porque entendió algo devastador. La mujer que él intentó comprar. La mujer que él intentó silenciar. Acababa de salvar lo que más valor sentimental tenía para su familia. No, por obligación, por lealtad, el establo quedó estable, el fuego nunca se extendió, los daños fueron mínimos, pero el impacto fue absoluto. Esa noche, Alejandro no regresó al despacho. Se sentó solo en el patio central. Miró el cielo. Y habló por primera vez en años. Si esto es una lección, la estoy entendiendo. No fue discurso religioso. Fue honestidad. Y en ese momento, una brisa suave recorrió el patio. Las hojas se movieron apenas. La campana del establo, la misma del día anterior, sonó una vez. Suave. Como respuesta. No como amenaza, como confirmación. Alejandro bajó la mirada. No por derrota, por humildad naciente. Al día siguiente convocó a todos, pero esta vez no se paró en la escalinata. Se quedó abajo, al nivel de los trabajadores. Y cuando habló, su voz no tenía dureza. He cometido errores. Silencio. Intenté imponer sin escuchar. Miró a Carmen, directo, sin desafío. Y confundí experiencia con atraso. Eso era más difícil que despedir. Porque reconocer es más pesado que ordenar. Pero la crisis no estaba resuelta. El banco seguía en auditoría, los proveedores seguían en pausa, y la hacienda estaba financieramente al borde. Aquí están los stakes más altos. Si no encuentran solución en días, la propiedad podría entrar en proceso legal. Y perderían todo. Alejandro respiró profundo. Necesito ayuda. No miró a los asesores. Miró a Carmen. Y por primera vez no había poder en su mirada. Había necesidad. Ella no respondió de inmediato. Porque el perdón no es automático. Pero el cielo no interviene para humillar, interviene para restaurar. La hacienda se puede salvar, dijo finalmente, pero no con orgullo. Pausa. Con equipo. Y ahí termina la parte 2. No con victoria. No con derrota. Con decisión. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando el problema aparece. Ocurre cuando el corazón cambia. Y el corazón de Alejandro está comenzando a hacerlo.
Pero la pregunta ahora es otra. ¿Será demasiado tarde? Alejandro pidió ayuda. Pero pedir ayuda no cancela las consecuencias. El banco seguía investigando. Los contratos seguían congelados. Y la hacienda estaba a días de quedarse sin liquidez real. La transformación del corazón es poderosa. Pero las deudas no desaparecen solo porque alguien aprenda una lección. Y ahí está el suspenso, porque ahora no se trata solo de orgullo, se trata de supervivencia. Esa misma mañana Carmen revisó los libros antiguos, no los nuevos, los de hace 20 años, porque cuando algo tambalea, la respuesta suele estar en el origen. Alejandro la observaba desde lejos, ya no con desafío, con incertidumbre. Y en medio de esa tensión financiera, algo inesperado ocurrió. Una llamada. De alguien que no estaba en los planes. Alguien que conoció a su padre. Alguien que guardaba una promesa. Pero antes de responder esa llamada, Carmen miró al cielo y sonrió levemente. Porque entendió algo que Alejandro aún estaba aprendiendo. Cuando el cielo inicia una restauración, no la deja incompleta. La llamada provenía de un número antiguo, desconocido para Alejandro, pero no para Carmen. Era don Ricardo Salvatierra, un viejo socio de su padre, alguien que desapareció cuando la crisis de hace 30 años comenzó. Alejandro tomó el teléfono con tensión. He estado siguiendo lo que ocurre en la hacienda, dijo la voz al otro lado, y creo que es momento de cumplir una promesa. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué promesa? Silencio breve. Tu padre dejó un fondo de respaldo, un fideicomiso discreto, solo activable si la administración demostraba responsabilidad compartida. Eso cambió todo, porque ese fondo no se activaba con imposición, se activaba con cooperación. Don Ricardo explicó. Tu padre sabía que el orgullo puede arruinar generaciones. Por eso dejó cláusulas claras. Alejandro miró a Carmen. Ella no parecía sorprendida. ¿Cuáles son las condiciones?, preguntó Alejandro. Que la hacienda esté dirigida por un comité mixto. Que ninguna decisión financiera importante se tome unilateralmente. Y que la participación histórica de Carmen sea reconocida oficialmente. Eso no era rescate simple. Era corrección estructural. Y aquí vuelve el conflicto interno. Aceptar esas condiciones significa ceder poder. Rechazarlas significa perder la hacienda. El orgullo contra la supervivencia. Pero antes de responder, algo ocurrió. Las nubes se movieron lentamente. El aire se volvió cálido. No sofocante. Protector. Carmen cerró los ojos por un segundo, como si confirmara algo invisible. No es coincidencia, susurró. Alejandro respiró profundo. Por primera vez no buscó imponerse. Acepto, dijo finalmente, y cuando pronunció esa palabra, una sensación distinta recorrió el patio. No euforia, alivio. Como si una presión invisible se liberara. Pero aún faltaba algo. Porque el fondo no se activaría hasta que el banco levantara la auditoría. Y la auditoría dependía de pruebas de integridad financiera. Entonces Carmen hizo algo inesperado, entregó registros personales, notas antiguas, cartas firmadas por proveedores agradeciendo acuerdos justos durante crisis pasadas. Documentos que demostraban historial limpio y ético. El banco recibió esa evidencia, y la revisión cambió de tono, en lugar de sospecha, confianza reconstruida. Pero el momento más fuerte ocurrió esa noche. Alejandro caminó solo hacia el establo antiguo, el mismo donde soñó con su padre. Se arrodilló, no por obligación, por gratitud. No lo entendía. Susurró. Pero ahora, sí. Y en ese instante, el viento volvió. No fuerte, envolvente. La campana sonó, una vez. Y esta vez Alejandro no sintió miedo. Sintió compañía, presencia, no visible, pero real. Y comprendió algo profundo. La hacienda nunca fue solo tierra. Fue legado. Fue lealtad. El banco levantó la auditoría 3 días después. No con celebración, con formalidad, historial limpio, fondo activado. Línea de crédito restablecida, bajo nuevas condiciones compartidas. Pero la noticia más importante no fue financiera, fue estructural.
La hacienda ya no tendría un solo mando, tendría dirección conjunta. Y Alejandro decidió hacer algo que nadie esperaba. Convocó a todos al patio central, el mismo lugar donde la humilló, el mismo lugar donde la despidió frente a todos, pero esta vez no se paró en la escalinata, se quedó abajo, esperando. Carmen llegó caminando con la misma serenidad que el primer día. No llevaba la caja. No hacía falta. El documento ya estaba reconocido oficialmente. Alejandro tomó aire. El silencio era pesado, pero distinto. No de tensión, de expectativa. Hace unos días cometí el error más grande de mi vida, dijo sin rodeos. Algunos se miraron sorprendidos. Porque los hombres orgullosos rara vez usan esa frase. Confundí experiencia con atraso. Confundí humildad con debilidad. Y confundí liderazgo con imposición. Pausa. Miró a Carmen. La humillé públicamente. No suavizó la palabra, la dijo completa. Humillé, eso cambió el ambiente. Porque cuando alguien nombra su error sin disfraz, se desarma el conflicto. Y hoy quiero hacer algo diferente. Se giró hacia todos. Esta hacienda no existe por mi apellido. Existe por la lealtad de quienes la sostuvieron cuando nadie más lo hizo. Luego dio un paso atrás y extendió la mano hacia Carmen. Si usted acepta, quiero que dirijamos esto juntos. No como favor, como justicia. El silencio fue total. Y ahí está el momento que define una historia. Porque el perdón no es automático. Carmen lo miró largo, no con dureza, con evaluación. Porque la restauración verdadera no se basa en emoción momentánea, se basa en transformación real. Yo no quiero poder, dijo finalmente. Quiero propósito. Miró a los trabajadores. Y esta tierra tiene propósito cuando trabajamos como familia. La palabra familia resonó distinto. No romántico, comprometido. Alejandro asintió. Y entonces ocurrió algo que nadie olvidará. Las nubes comenzaron a abrirse lentamente. No de golpe, como cortinas suaves. La luz descendió sobre el patio. Más intensa que otros días. Cálida. Clara. La campana del establo sonó nuevamente, pero esta vez no fue una sola vez. Fueron 3 golpes suaves, rítmicos, como señal. Algunos trabajadores comenzaron a llorar. Otros se persignaron. Uno susurró, Don Esteban, porque todos sintieron lo mismo. No superstición, continuidad, presencia. No como espectáculo exagerado, como cierre de ciclo. Carmen levantó la mirada al cielo. No para pedir, para agradecer. Alejandro también miró, y por primera vez en toda la historia. No sintió que estaba solo al frente de algo grande. Sintió que estaba acompañado. El fondo fue activado formalmente esa semana. Los contratos se reanudaron. Los trabajadores que se habían ido regresaron. Pero lo más importante no fue eso. Fue lo que cambió dentro. Alejandro comenzó a consultar antes de decidir. Escuchó antes de imponer. Aprendió antes de corregir. Y Carmen, lejos de reclamar autoridad, comenzó a formar nuevos líderes. Porque su visión nunca fue quedarse para siempre. Fue asegurar que la lealtad no muriera. Un mes después, colocaron una nueva placa en el establo antiguo, debajo de la frase de Don Esteban. La hacienda no se sostiene con dinero, se sostiene con lealtad. Añadieron una segunda línea. La lealtad es el idioma del cielo. Y aquí está el cierre circular. La misma mujer que fue empujada a la tierra, terminó de pie bajo la luz. No por venganza, por justicia. Porque cuando el cielo decide intervenir, no lo hace para destruir, lo hace para restaurar. Y Alejandro jamás volvió a olvidar la lección más grande de su vida. Humillar a quien el cielo protege tiene consecuencias, pero honrarlo trae bendición.